control centers, en levantar la imagen, en pautas y etcétera, etcétera. Este año la presidencia de la República, de acuerdo a su plan anual de contrataciones, ha destinado 7 millones de dólares para comunicación y pauta publicitaria. Nada más eso, en medio de la crisis económica. Gonzalo Albán nos acompaña ya. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El escenario se vuelve por ahora complejo para el presidente de la República, que está al borde de enfrentar un posible juicio político. Todo dependerá, como lo escuchábamos en la entrevista anterior, de lo que diga la Corte Constitucional. Se analiza al interior del Gobierno Nacional la posibilidad de la muerte cruzada. Es un escenario difícil que presenta el presidente de la República, pero más allá de esto, que puede o no puede ocurrir, ¿cómo queda el presidente de la República en cuanto a su imagen, a su credibilidad y a su gobernabilidad? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. Asimismo, un gran saludo a todos los radioescuchas que siguen esta emisión. Y es que efectivamente, ya lo habíamos conversado previamente, la aceptación del presidente sigue afectándose tal cual una bola de nieve. Es decir, estos desaciertos y mala gestión, que es la que se revela día a día, ha hecho que esto se transforme en una bola de nieve sin un fin. Y sobre todo con el malestar de los ciudadanos presentes. Lo que ustedes mencionaban hace un momento sobre la gestión del IES, de gestionar comunicación, de invertir en comunicación, o más bien de gastar en comunicación para levantar imagen, es el comportamiento común que se da en toda la administración pública. ¿Por qué? Porque se aleja totalmente de la generación de resultados y se concentra en una comunicación vacía que lo que busca es intentar incidir en la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios públicos, lo cual es totalmente ineficiente. Antes existía la queja de la ineficiencia por tener un Estado obeso, según su análisis, quienes lo hacían. Al día de hoy existe un Estado débil, con la misma cantidad de personal, sin la curva de aprendizaje cubierta o sin la necesaria convicción de servicio, que está gastando mucho más que antes en rubros tan poco importantes que se alejan de lo verdaderamente importante, que es la gestión, los insumos, los rubros necesarios para la atención de los ciudadanos, y que recae en este intento de incidir en la percepción o de manipular la percepción del ciudadano sobre la gestión gubernamental. Es decir, este gobierno podría resumirse en un spot publicitario, pero no verdaderamente en un gestor de cambio que pueda contribuir mejores días para los ciudadanos. Esto se traslada a la aceptación y a la aprobación que tiene el presidente, que habiendo pasado por una consulta popular, un referéndum, y haber sido totalmente contraproducente para su gestión, porque lamentablemente lo pierde en contienda, termina afectando aún más todo lo que vendría y haciendo crecer dicha bola de nieve, a la cual menciono, una bola de nieve de desaciertos y de fracasos que se han ido coleccionando a lo largo de estos 2 años. Un spot como el que publicó ayer, ¿no?, el presidente, sobre el tema de la seguridad. Qué gusto, Gonzalo, como siempre, poder conversar con usted. Guayaquil cerró el año convirtiéndose en una de las ciudades más violentas del mundo. Arranca el 2023 en el puesto 24 de las ciudades más violentas del mundo. Ayer, como parte de esa campaña publicitaria, me sorprendí como se sorprendió usted y se sorprendió la comunidad de este país al ver un gobernador hablando sobre una campaña junto a la Policía Nacional: dile no a la extorsión, no pagues. O sea, usted se imagina a la vecina de la tienda, de aquí de la esquina, diciéndole al extorsionador que va con un arma a apuntarle en la cabeza: no le voy a pagar. ¿Qué le pareció a usted este desatino del gobernador Tabaqui, Gonzalo? Totalmente alejado de la realidad del ciudadano, y lamentablemente el gestor que toma decisiones desde la burbuja, desde las azoteas, totalmente distante de la realidad del ciudadano, vive esto, ¿no? Es decir, la política pública no puede construirse sin primero haber aterrizado en los zapatos del ciudadano. Y eso es lo que se está haciendo a través de esta iniciativa, que a mí me llamó la atención tanto como usted, Alexis, y que pretende acabar con la extorsión de la manera más tonta vista antes. ¿Por qué? Porque no puedes decirle al ciudadano que le diga no a un extorsionador sabiendo que este puede correr el riesgo de perder su vida. Claro, es decir, muerto. Y hay casos de esos, Gonzalo, ya hemos visto casos de esos. Una señora en la farmacia que se negó momentáneamente a pagarle al vacunador, recibió un par de tiros y cayó, murió. Es correcto, Licenia, y peor aún, tomar esto con tanta irresponsabilidad, que al día de mañana un ciudadano le diga verdaderamente a un extorsionador que no, siguiendo estas sugerencias por parte del gobernador, y que este sea asesinado. O sea, esas realidades, con esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
con esto hay que tener mucho cuidado porque puede haber una responsabilidad importante de la gestión gubernamental en esto. ¿Por qué? Porque hay incidencia, porque el ciudadano puede dejarse guiar también, claro que verdaderamente conoce lo que ocurre, y el día de mañana puede haber una responsabilidad plena ahí de quienes han sugerido posiciones como estas. ¿Por qué? Porque no se va a encontrar una solución diciéndole que no. El problema tiene que combatirse de raíz. Y esto necesita incremento de la fuerza policial, contribuir con que ésta tenga acceso a patrullas, a pertrechos y todo su equipamiento suficiente, pero también en trabajar en la juventud, en trabajar en los jóvenes, a fin de reconstruir el tejido social que muchas veces lo hemos conversado en este espacio, de la importancia de dar facilidades de educación, de contribuir al deporte, a fin de que esto se deslinden de actividades delincuenciales. Partiendo de que al día de hoy también se sabe de un descuento, de una reducción del presupuesto para las federaciones deportivas, lo cual es totalmente contraproducente en un entorno de inseguridad que debería promover el deporte y actividades recreativas y de educación, y que se está viendo esto que lamentablemente afecta al desarrollo social de nuestros jóvenes. Adicionalmente a ello, y haciendo un compendio de todos estos comentarios, parto y regreso más bien a lo que estamos conversando de muerte, de esa posibilidad de muerte cruzada. El presidente se encuentra en una encrucijada frente al juicio político, al posible juicio político. El día sábado veremos el pronunciamiento de la Asamblea sobre esta probabilidad para finalmente pueda ser interpelado. Pero conociendo y analizando la posición del presidente en casos anteriores, antes de llegar a ser interpelado, pondría o vería la posibilidad de muerte cruzada mucho más cercana que lo que anteriormente se ha visto. Y lo que deberíamos estar empezando a pensar es qué va a ocurrir después de la muerte cruzada. Un día después de la muerte cruzada debe ser la concentración de análisis también, porque lo que ocurriría después de esta, que si bien es cierto es una medida constitucional, puede no ser tan favorable para la democracia. Hay muchas consideraciones que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el saber que la fuerza pública estaría ahí presente y quizás de forma mucho más insidiosa en materia de control de la expresión. ¿Le escuchó usted, Gonzalo, las declaraciones del ministro Zapata el día de ayer en el aniversario 85 de la policía, donde dijo hay 60,000 uniformados que estamos listos? Es correcto, imagínese eso, pero están listos frente a que los actos, frente al posible juicio político, se alteran, ¿no? Es decir, si medimos esto en tiempo, esta noticia o esta declaración aparece una vez que se sabe esta posibilidad de juicio político al presidente. Pero ¿qué ocurre con la seguridad del país? Porque esto no se conecta con esta intención de poder trabajar por la seguridad del país, que ya es algo que nos viene afectando desde hace algún tiempo, ¿no? Es decir, ¿estamos creando una guardia real o verdaderamente estamos generando una mayor cantidad de elementos policiales para poder defender a nuestros ciudadanos de la realidad de delincuencia que se vive en el país? Ahí, Gonzalo, ¿qué tanto o qué demuestra esas declaraciones del ministro del Interior en el sentido de que hay 60,000 policías listos para defender? Porque dice que en el ambiente hay aires de desestabilización, de caos. Esto también en relación a lo que pasa en la Asamblea, pero también por las marchas del 8 de marzo próximo que han anunciado varios colectivos feministas y en los que el sector de las mujeres de la CONAIE también ha decidido participar. ¿Tienen ese temor a que la gente en las calles les pueda decir lo que está pasando, les pueda expresar lo que están sintiendo, pero eso no significa que quieran desestabilizar a nadie? Lo que quieren es salir a la calle, reivindicar el verdadero concepto de ese día, y hay ese temor en las autoridades. ¿Qué refleja ese temor? Quien no se ha legitimado durante estos 2 años en la aceptación popular siempre tendrá la fuerza o buscará tener a la fuerza del orden público a su lado a fin de no desestabilizar su estancia en el cargo, ¿no? Eso es una realidad. Entonces tendremos por ello a una fuerza pública, en lugar de defender y proteger los intereses ciudadanos, cuidando y resguardando a quienes se encuentran en este momento dentro del poder. Eso es algo preocupante, porque si bien es cierto hay un derecho a la protesta social, al reclamo, a la manifestación que nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas tendrán ese día, esto no significa que vayan necesariamente a generar desmanes ni nada por el estilo, más bien es su derecho popular a expresarse, porque hay un descontento pleno dentro de la ciudadanía, pero de cierta forma amenazar o develar ese poder coercitivo que tiene el Estado frente a esta posibilidad de manifestación es más o menos sembrar un mensaje de cuidado, que estamos listos frente a cualquier cosa, ¿no? Y eso no debe ser así. El Estado más bien debería estar preocupado por proteger al ciudadano de todo lo que se está viviendo en materia de inseguridad al día de hoy. El día de ayer entraba a un hospital, a una casa de salud,
asesinar a alguien. Eso es algo que antes nunca se había visto. Es algo que debería el Estado estar presente en implementar programas de protección a casas de salud y no alejarse de ello. Está más concentrado de la estabilidad en su cargo que de poder contribuir al ciudadano con respuestas y soluciones para su vida. Gonzalo, acabamos de vivir un proceso electoral hace no mucho. El 5 de febrero hubo un resultado tanto en lo local como en lo nacional que le dejó un mensaje muy claro al gobierno, y yo quisiera saber si a su criterio el gobierno procesó bien esos resultados o sigue dando palos de ciego. No entendió el haber perdido la consulta popular y no entendió tampoco que sus aliados perdieron sus bastiones. O sea, los socialcristianos, creo yo, en buena medida pierden Guayaquil, más allá de la buena campaña que pudo haber hecho Aquiles o Marcela Iñaga, que me parece a mí que, digamos, hicieron unas buenas propuestas, una buena campaña. Además, Marcela tiene una gran carrera política y demás, pero creo que también mucho parte de los errores que cometieron, y los socialcristianos hoy están pagando el hecho de haber apoyado a un candidato como Lasso en su momento y de haberlo sostenido en varios escenarios como el de junio. ¿El gobierno procesó bien esos resultados o no? ¿O sigue equivocado? Bueno, si nosotros analizamos en tiempo, de manera cronológica, vemos que posterior a la consulta, posterior al resultado de la consulta, el presidente toma una decisión de cambio en todos sus ministros. Es ahí cuando entra Cucalón a participar y demás para manejar la operación política del gobierno. Entonces, sí hay una reacción frente a la derrota que este tuvo. Claro que frente al resto de partidos, la afectación que esta cercanía, que más bien la derecha en general en el país ha tenido, lo ha llevado a tener estos resultados también. Es decir, hay un rechazo popular frente a las políticas que vienen desde ese extremo, que no satisface esa conexión que deberían tener la gestión pública con los ciudadanos, mucho más cercana, que sí lo ha logrado la otra corriente. A más de ser el rechazo y la aceptación hacia esa cercanía, que es lo que usted muy bien dice, la importante campaña que se impulsó por parte de estos dos perfiles, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar muy a fondo cuáles son los errores que se han tenido por parte de esta postura de la derecha en sí, de la derecha ecuatoriana en sí, y cómo esta puede renovarse también. Ahora, más allá de que mi postura sea de centro, la de algunos de izquierda, la de otros de derecha, es importante ese contrapeso, porque finalmente permite una correcta gestión, un correcto desarrollo del país, porque hay los criterios de ambas partes procesándose. Entonces, dejar atrás a la derecha de esta forma también puede ser contraproducente. Es necesario que ésta se reinvente, que genere mejores cuadros, que genere nuevos cuadros, que regresen a sus filas los intelectuales, los pensadores, y no necesariamente los alzamanos, que es únicamente lo que se ve dentro de esta postura, que es sin duda lo que también causa el rechazo del ciudadano. Porque se necesitan ideas, contribución y demás para el acontecer nacional, para la política en sí, incluso desde la asamblea, el poder contribuir con una postura clara en cuanto a principios, en cuanto a ideología, es lo que se ha perdido durante todo este tiempo. Es necesario que esto vuelva, por ende la importancia de que este extremo, de que esta postura se fortalezca, cree nuevos cuadros, se reinvente y pase nuevamente a participar de manera importante del acontecer nacional. Gonzalo, el gobierno tiene, como están las cosas, alguna posibilidad de recuperación tanto en su imagen, en su credibilidad. ¿Qué debería hacer para que esto ocurra en el caso de que en la Asamblea o en la Corte Constitucional este proceso de eventual juicio político no tenga una salida positiva, que se lo niegue, por ejemplo? ¿El gobierno puede tomar esto como un espacio para reivindicarse, para fortalecerse? Bueno, hice un símil con una bola de nieve al inicio de esta entrevista y me mantengo en ello. El gobierno termina siendo una bola de nieve que va cosechando y recolectando sus fracasos a lo largo de este tiempo y que cada vez se va haciendo más grande y que terminará en una inestabilidad atroz. Es decir, si este no pone un tope, un stop, un pare a todos estos fracasos que ha venido recolectando a lo largo de este tiempo, terminaremos mucho peor de lo que podría ser una salida constitucional a lo que el día de hoy las condiciones políticas nos están ofreciendo. Hay una posibilidad de juicio político al presidente que será discutida por la Asamblea y que posterior a ello deberá recibir la admisión de la Corte Constitucional para poder llevarlo finalmente a ser interpelado. Esto toma un tiempo. Hay otra posibilidad también, bueno, unos días, ¿no? Hay también una posibilidad de muerte cruzada que yo no descarto que el presidente la tenga en cuenta a implementarse antes de ser interpelado. Es decir, tenemos que empezar a pensar qué sería del país posterior a una decisión de muerte cruzada y todo lo que esto arrastraría.
pero una recuperación como tal, yo no veo que se haya intentado antes, mucho menos ahora. La confianza ha sido totalmente perdida por parte de todas las fuerzas políticas en el país hacia el presidente. Este ha intentado hacer acuerdos o crear acuerdos ya una vez que se ha visto perdido, y eso no es el momento apropiado, porque normalmente esto se hace cuando se está en discusión, cuando se está en conflicto, y en donde las partes deciden ceder y contribuir a un acuerdo, a un consenso. Y este no es el momento para ello. Incluso todas las fuerzas políticas han demostrado el rechazo frente a una posibilidad de acuerdos, lo cual nos lleva a ver que al menos en estos días se deben tomar decisiones firmes para el país y para su estabilidad. Hace algunos días, a partir sobre todo de la intervención de Patricio Carrillo durante la presentación de sus descargos en la Asamblea, en el juicio político en que los censuraron, yo vengo preguntándome y preguntándole a la audiencia, Gonzalo, ¿qué es para nosotros los ecuatorianos la democracia? Y al cerrar el comentario hoy, hacía mención a esta carta que ha sido publicada el día de ayer y que tiene la firma de varios ex jefes de Estado, ecuatorianos incluidos, Osvaldo Hurtado, Lenín Moreno, Yamil Mawad, respaldando a Guillermo Lasso, internacionales como Álvaro Uribe, Iván Duque y otros más, ¿no? Que nos dicen a los ecuatorianos que estamos a puertas de vivir un golpe de Estado, un atentado a la democracia, y que hay que respetar que Guillermo Lasso termine sus 4 periodos de mandato, pero desconociendo también que dentro de la Constitución existen figuras como la del juicio político, como la de la revocatoria ciudadana del mandato de cualquier autoridad de elección popular, por ejemplo, y que son procesos democráticos. La democracia es únicamente respetar el resultado de una elección o de todas, o respetar la institucionalidad de un país. ¿Qué es la democracia? ¿Cómo debemos entender la democracia en momentos tan críticos como los que estamos atravesando, en donde no hay medicinas en los hospitales, en donde los chicos tienen que ir a estudiar en condiciones deplorables, en donde nos asesinan porque no nos negamos a pagar una vacuna, a pesar de que para el gobernador del Guayas parecería que eso es poca cosa? ¿Cómo defendemos la democracia viviendo lo que estamos viviendo, Gonzalo? Invitemos a uno de quienes firman esas cartas a caminar por nuestras calles con miedo, a atenderse en nuestros hospitales sin medicinas, ni siquiera gasas, y a conocer la realidad que nuestro país vive para ver si firmarían nuevamente ese documento. La realidad que vivimos al día de hoy es totalmente irracional frente a lo que debería ser la democracia, porque la democracia no es simplemente elegir y aguantar a que te den golpe, y aguantar hasta que termine un gobierno que lamentablemente no genera resultados, porque también la democracia tiene en su haber mecanismos que pueden impulsarse a fin de retirar a quienes no están cumpliendo con el ciudadano. ¿A qué me refiero con ello? Existen mecanismos de revocatoria de mandato también, si es que quien está dentro de su cargo no ha cumplido con los ciudadanos, como también existen otros mecanismos como el juicio político, como usted bien lo menciona, a fin de llegar a la verdad sobre alguien que habría incumplido también con los ciudadanos. Es decir, democracia no es aguantar. La democracia es encontrar dentro del marco constitucional y del orden democrático, valga la redundancia, la vía apropiada para dar una respuesta al bienestar del ciudadano. Y si eso representa y significa un cambio anticipado de autoridades, pues tenerlo en cuenta, porque el ciudadano no puede aguantar el desbienestar o el malestar más bien de pasar en un país sin gestión, con un gobierno totalmente ausente, que no le dé resultados, ni mucho menos se preocupe por la realidad que éste está viviendo. Una realidad totalmente ajena a ese Ecuador de la burbuja que lamentablemente nuestros gobernantes tienen en mente al momento de construir gestión política o política pública en general. Es esa la realidad de la democracia y es lo que debemos defender como ciudadanos. Y por supuesto exigir también como ciudadanos que esto se cumpla, que un plan se cumpla, que los resultados se generen, que la seguridad se dé, que la salud pública responda hacia los ciudadanos y otras cosas más que lamentablemente al día de hoy son totalmente, o tienen más bien una calidad pésima para el ciudadano. Gonzalo, esta crisis política también ha alcanzado lamentablemente a las organizaciones sociales, me refiero específicamente al movimiento indígena, que ha evidenciado sus divisiones a raíz de la falta de cumplimiento del gobierno a los acuerdos
a los que llegaron para poner fin al paro. Varias de las organizaciones han decidido retirarse de las mesas de seguimiento porque consideran que están perdiendo el tiempo más de lo que ya han perdido. Hay presiones internas que exigen las bases, el cumplimiento de los acuerdos. No pasa nada, hay una confrontación ahora entre el presidente de la CONAIE y el titular de la FENOCIN, por ejemplo. ¿Esto en qué medida también puede afectar esta unidad de las organizaciones sociales que se mostró para reclamar la plataforma de derechos que se sienten vulnerados en junio del año pasado? Bueno, y se dieron estas mesas de diálogo, entiendo que las mesas técnicas se realizaron, pero finalmente los acuerdos no se han cumplido. Eso puede haberse visto nuevamente como muchas de las estrategias que tiene el gobierno en materia de parche, es decir, hagamos las mesas, atendámoslo, veamos qué se puede hacer y finalmente digamos que no se puede. Eso es un parche que les da un respiro momentáneo, pero esto sigue. Es decir, el día de mañana que los acuerdos no se cumplan, finalmente altera lo que se habría acordado previamente y terminan generando mayor malestar que lo que previamente existía. Entonces, ahí faltó algo de operación por parte del gobierno, sin duda, pero a su vez también de cumplimiento por parte de ellos, porque por algo se reúnen, ¿no? Es decir, las mesas técnicas son espacios de deliberación, de contribución y de discusión de distintas iniciativas públicas que podrían darse para estos sectores, pero que deberían generar a su vez también resultados. Y al no tenerlos, repito, se genera mayor malestar que el que previamente existía, lo cual es totalmente poco estratégico, porque termina afectando esa intención de poder lograr consensos donde antes había disensos. Ahora, esta tiene que ser una salida institucional, Gonzalo, y una salida que le dé respuestas a los ciudadanos, más no únicamente a los líderes políticos u organizaciones políticas que entran en disputa. Porque a partir del mapa político que nos deja la elección del 5 de febrero, muchos han empezado a comentar con respecto de lo que podría pasar en una eventual futura elección presidencial. Y claro, ahí tenemos que están líderes con muy buena calificación como Correa e Issa, por ejemplo, y otros que intentarán recomponerse, como el caso de Jaime Nebot. Yo no sé si a la derecha le va a alcanzar con lo que deje Guillermo Lasso de imagen, pero la respuesta tiene que ser, primero, digo, institucional y por otro lado a los ciudadanos, no únicamente buscando satisfacer los apetitos que puedan tener una, dos o tres organizaciones políticas. Ahí, ¿qué es lo que nos queda? Es correcto. La propuesta debería orientarse al ciudadano, debería ser mucho más cercana. Fíjate que en esto, lo que tú mencionas es real. La derecha, como de costumbre, poco podrá aliarse o poco podrá desarrollar consensos para poder participar para una próxima elección presidencial. Y podemos hablar de algo anticipado, como también del proceso del 2025, que ya falta poco para que llegue. Pero la izquierda tiene una particularidad, y es que esta logra organizarse con mayor facilidad. Es decir, puede haber un representante de izquierdas con una fortaleza electoral que lo veremos participar y que podría constituirse como el próximo presidente en la próxima elección. Es decir, el país volvería a esta tendencia, ¿verdad?, en donde lo que sí debería buscarse por parte del resto de organizaciones es tender al centro, es poder considerar también dentro de su administración, dentro de su gestión política, el poder considerar estrategias de centro que no se sesguen a los extremos, que puedan ser confundidos el día de mañana con neoliberales, sino que más bien entren en una nueva corriente política a fin de dar respuestas al ciudadano. La derecha está muy alejada del ciudadano, muy alejada, muy egoísta, muy individualista, lo cual le termina afectando desde la aceptación popular, porque esta, al fin y al cabo, necesita acercarse para lograr dichos objetivos, ¿no? Es decir, es el momento también, como lo mencionaba anteriormente en la entrevista, de que esta pueda reinventarse y que a su vez pueda también ser un importante contrapeso en el acontecer del país. Muy amable, Gonzalo, muchísimas gracias, un gusto conversar con usted. Gracias, Gonzalo, un abrazo. Muchas gracias.